Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Gran Colombia en Victoria 3, intentando cumplir el sueño de Simón Bolívar. Y señores, han pasado 10 años desde el anterior capítulo, 10 años en los que pues nos hemos quitado la infamia, hemos estado mejorando la economía tranquilamente, en paz, y eso también me ha permitido pues no tener los impuestos al máximo, por lo que pues el nivel de vida, la calidad de vida ha podido ir mejorando poco a poco y ya estamos en un nivel aceptable. Estamos en 13,1, es el, no sé si es el mínimo o bueno, un poquito más que el mínimo esperable, es en 12,2, aunque por ejemplo los estratos altos esperan un 24 y están en 19. Quizá deberíamos, a lo mejor, no clavarles tantos impuestos a esta gente para que puedan invertir un poquito más en el sector financiero. Pero bueno, por ahora vamos bien. Los pobres tienen chamba y pueden vivir. Ya tienen también ropa para vestirse, que eso era también una de las cosas que nos bajaba bastante el nivel de vida que no teníamos. Si nos venimos aquí a población, podemos ver que ahora mismo pues ya sí que tienen la ropa a un precio que pueden permitirse. Antes estaba bastante cara. Lo que sí que les cuesta permitirse es el opio y el transporte. Pero bueno, lo demás podemos decir que está bastante bien. Tema de transporte, ¿vale, señores? He financiado, mejor dicho, he subvencionado los ferrocarriles para ver si va mejorando un poquillo, porque hay estados en los que el sector privado pues se ha dedicado, como veía que hacía falta más transportes, pues construya. Hay sitios en los que tenemos, por ejemplo, nivel 2, nivel 3, pero no tienen nada de ocupación, no tienen pasta para contratar. Entonces los he subvencionado, esperemos que no nos afecte demasiado eso a la economía. Si vemos que tal, pues empezaré a hacer un poquito de microgestión e ir desactivando la subvención a aquellos que pues no la necesitan realmente. E igualmente he bajado, bueno, mejor dicho, desactivado la producción de ferrocarril, o mejor dicho, el uso de ferrocarriles, ¿vale? Para las plantaciones, todo el sector agrícola ya no va a utilizarlo, de modo que espero que baje un poquito el precio de esa manera. Las minas seguirán utilizando. Y bueno, hablando de minas, las minas de plomo no nos están yendo muy rentables ahora mismo. Vamos a ver el precio cómo está. Vale, pero es por el tema de los caminos. Porque en Lima no tenemos los ferrocarriles todavía al máximo de ocupación. Si nos venimos aquí abajo, seguramente veamos... espérate, los he perdido. Seguramente veamos en los ferrocarriles que el de Lima pues no tiene gente allí chambeando, efectivamente, vale, pero bueno, con la subvención poco a poco esto se irá llenando y esa mina de plomo empezará a ser rentable probablemente. Bueno, señores, han pasado 10 años, como decía, y aparte de construir ferrocarriles por todo el territorio, de hecho diría que ya lo hemos conseguido, vamos a ver si están ya, ferrocarril. Vamos a quitar... gente, ¿estáis viendo aquí México? ¿Cómo es que puedo construir ferrocarriles en México? No os adelantéis, ahora lo vemos. Vale, como podéis ver, ya tenemos ferrocarril en toda la República, lo cual es una buena noticia. Y algunas incluso que, como veis, nos está en positivo. Otras, pues bueno, están un poquito en negativo, pero tampoco es el fin del mundo. Y aparte de construir ferrocarriles en toda la República, pues hemos estado haciendo otras cositas. Sobre todo, como digo, como he estado en paz, he estado centrándome mucho en lo que es tema diplomacia, ¿vale? Hemos estado mejorando nuestra posición diplomática en el mundo y eso nos ha llevado, señores, a tener una alianza con México. Así es. En estos momentos ya somos aliados de México. Al fin y al cabo, siendo realistas, era muy poco probable que consiguiéramos incorporar México a la Gran Colombia porque es muy grande, está muy fuerte, era muy inviable. Así que lo más inteligente era aliarnos con ellos y pues intentar dividirnos lo que es la hispanidad, pues que el sur lo gestionemos nosotros y el norte pues lo gestionen ellos, ¿no? Pero lo ideal sería ser aliados y estar en un mismo bloque. Y eso lleva, señores, a otros los asuntos que he estado gestionando durante estos años de paz. Y es que he creado mi propio bloque de poder. Conseguimos llegar al rango 11, lo cual pues somos ya una potencia importante, por lo que ya podía formar mi propio bloque militar, bloque de poder, y lo he hecho como tratado militar. Y diréis, ¿por qué? ¿Tiene sentido eso realmente? A ver, en lore tendría mucho más sentido a lo mejor haberlo hecho de corte ideológico, ¿no? Porque estamos intentando esparcir las ideas de la República y tal cual. Bueno, sí, sería lo suyo, de corte ideológico, pero me viene muy bien esta reducción
en el coste de las maniobras, y por eso pues he decidido formar este bloque. Además, también mi objetivo es ese, como que formemos una alianza con México, que México se incorpore a nuestro bloque de la Asamblea Continental, y de esta forma hacer como que la Asamblea Continental es un poco como el órgano, podríamos decir, político, militar, al que todos los países hispanos forman parte. Es decir, si no conseguimos que la Gran Colombia abarque toda la hispanidad y que todos los hispanos estén bajo la bandera de la Gran Colombia, por lo menos intentaremos que todos estén bajo la bandera de la Asamblea Continental y crear como una especie de ONU, entre comillas, de los países hispanos. Como digo, por ahora solo tengo este principio, porque eso es con el que empezamos, evidentemente, y como estáis viendo, ojo, tenemos tan poco influencia, realmente tenemos tan poca influencia que no podríamos poner ninguna más hasta dentro de 29 años. Esperemos que poco a poco esa influencia vaya aumentando. Y como estáis viendo, ya estamos influyendo tanto a Bolivia como a México. Bolivia, recordemos que fue nuestro enemigo, fue al que le arrebatamos Perú, y sin embargo ahora parece que se lleva bastante bien con nosotros. Tenemos buenas relaciones e incluso podríamos llegar a invitarle al bloque de poder. Tener un 53% de probabilidad de aceptar. Ojo con eso. Está muy interesante. Podríamos establecer a lo mejor algún acuerdo comercial con ellos, lo cual pues mejoraría aún más. Vamos a hacerlo. Mejoraría aún más nuestras relaciones, ¿vale? Lo dejamos ahí pendiente para más tarde en el capítulo revisar si pudiéramos invitarle. Aunque, por ejemplo, un momento, ya están... bueno, se referirá a la propuesta que he mandado del acuerdo comercial. Y México, vale, ellos ahora mismo no entrarían, pero tampoco por tanta diferencia, menos 49, no es para tanto. Podríamos llegar a conseguir influirles un poquito más. Vamos a seguir pues teniendo esta buena relación con ellos, a ver si con el tiempo pues México quiere ser parte de nuestro bloque militar. Y hablando de gente que se une a nuestro bloque militar, vamos a observar porque ya tenemos un miembro. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Honduras es parte de nuestro bloque militar. Así es, señores, he conseguido que en lugar de, claro, como quería estar en paz, pues digo, vale, vamos a expandir nuestra influencia, vamos a expandir a la Asamblea Continental por Centroamérica mediante la diplomacia, sin la espada, señores. Y hemos conseguido que Honduras se una a nuestro bloque militar, que sea parte de la Asamblea Continental. Y es curioso porque esto lo conseguí realmente mediante una rebelión que tuvieron, ¿vale? Saltó una rebelión comunista y aceptaba ser nuestro vasallo, ¿vale? Es decir, ser nuestro protectorado a cambio de apoyo. Y así fue como conseguimos incorporar Honduras, ya no solamente a la Asamblea Continental, sino además que es nuestro protectorado, o sea que realmente es nuestro vasallo, o sea, eventualmente podríamos llegar a incorporarlo. Aunque ya os digo que a lo mejor acabamos no incorporándolos, sino pues manteniéndolos como títere, o ya veremos. Eso ya se irá viendo, señores. El tema es que, a ver, no grabé eso porque fue una guerra de estas de Chisinau en el que salta un batallón nada más en los enemigos, que prácticamente yo no tuve que hacer nada. Así que, era irrelevante. Y de ese estilo, señores, es lo que tenemos ahora mismo aquí, ¿vale? Como podéis ver, Chile está teniendo en estos momentos una rebelión comunista. Y sí, señores, habéis escuchado bien, ya lo he comentado antes con Honduras, el comunismo ha llegado, señores, y hay que combatirlo, ¿vale? Somos liberales, recuérdenlo, y vamos a combatir el comunismo. Y señores, fijaos qué ocurre aquí, ¿vale? Parece que Chile aceptaría negociar apoyo y... aceptaría convertirse en nuestro súbdito, lo cual es muy interesante. Sí es cierto que Chile ya no está tan fuerte como en los capítulos anteriores, tuvieron una rebelión mapuche y se han quedado un poquito bastante tocados, ¿no? Pero, ojo, podemos decir que gracias a eso, pues ahora aceptas en nuestro vasallo, así que pues mira, ni tan mal. Entonces, vamos a hacer que Chile se convierta en nuestro súbdito, ¿vale? Y eventualmente pues iremos conquistando a los mapuches. También os digo que a lo mejor en este capítulo podríamos hacer ya alguna campaña militar. Con Bolivia no, porque ya os digo que vamos a intentar incorporarlo probablemente. Además de que creo que... Bueno, voy a darle a esto. Además de que creo que se ha puesto fuerte, ¿no? Efectivamente, se ha puesto fuerte Bolivia. Por lo tanto, nos interesa bastante que se una de forma pacífica y voluntaria a la Asamblea Continental, ¿no? En lugar de conquistarlo. Entonces, el sueño de Simón Bolívar ya no va a ser una misma hispanidad bajo una bandera, ¿no? Una misma bandera que englobe a todos, sino va a acabar siendo, pues eso, una mancomunidad de naciones, ¿no? Podríamos decir. El que sí que a lo mejor podríamos meterle a mano, gente, es Argentina, fijaos. ¡Hostia! No. ¿Qué pasa aquí? Imperio Británico.
Gente, diplomacia. Se ha unido, se ha unido a el Imperio Británico, ¿vale? No son vasallos, ni tienen pactos ni nada, es decir, que en verdad no son aliados, pero puede ser que a lo mejor Gran Bretaña les apoyase, ¿vale? Si les atacamos. Vamos a ver, porque esta gente, a ver, son un bloque de carácter de soberanía, por lo tanto no tienen principios de esto de defensa y tal, en principio. ¿No puedo verlo? A ver si puedo ver qué principios tienen. Vale, puestos coloniales, industria, infraestructura, vale. No tienen nada. Lo que sí es verdad es que nos corre prisa conquistar Argentina antes de que le salte a Gran Bretaña el botoncito de subyugar, ¿vale? Que es a los 5 años de unirse, así que hay que darse prisa con Argentina. Y Uruguay, pues más o menos lo mismo. Pasa que Uruguay tiene pacto de defensa con España, así que va a estar complicado que podamos conquistar Uruguay en ese sentido. Pero bueno, Argentina sí que es viable y no tiene apenas batallones, así que vamos, está súper golosa. Pero bueno, eso lo haremos más adelante. Ahora vamos a centrarnos en el apoyo a Chile. Vamos a darle al play, que acepte nuestra invitación, efectivamente, ¿vale? Bolivia también acepta nuestro acuerdo comercial y ya estamos más cerca de que quieran unirse. Ahora mismo no podemos todavía invitarles porque no tenemos potestad suficiente con ellos. A lo mejor deberemos intentar un acuerdo de inversión para empezar a invertir en su territorio y que vaya aumentando la potestad. Lo mismo con México, ¿vale? Con México ya tenemos el acuerdo de inversión, lo habéis visto al principio. Eso significa, señores, que hay que empezar a invertir en México para que aumente nuestra potestad sobre ellos y podamos invitarle. De hecho, voy a ver por qué efectivamente podemos empezar a invertir en las minas de oro de México, ¿vale? Ha explotado bastante sus minas, no podemos aprovecharnos de ellos como hicimos en la campaña de España, que nos aprovechamos de las minas de Rusia. Pero bueno, algo se puede hacer. A ver, los rebeldes estos comunistas no tienen muchas tropas, así que voy a mandar estas fuerzas para acá solamente. Y en principio debería ser suficiente. Vale, estas no las vamos a movilizar. Y listo. Por cierto, más cositas. Las compañías, gente. Ya tenemos también compañías, ¿vale? He fundado la compañía de metales. Diréis, ¿por qué? Porque nos da más 5% al ejército, que siempre está bien, ¿vale? Y también la compañía forestal de Colombia, que eso nos da más infraestructura que nos hacía mucha falta. Ya os digo yo que sí. Y realmente podríamos también fundar, que la tenemos por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, había la que yo quería, que era la de la construcción. Esa creo que no vamos a poder todavía porque no tenemos demasiadas acerías. ¡Oh, sí, señores! Fijaos, aquí está. Pues a lo mejor desmantelamos la de que nos da el bufito de ejército y ponemos esta. Y también quiero la de las minas. Las minas de oro hay que explotarlas, que de hecho en el Discord ya comenté que había que rolear a ver quién se iba a encargar de ser el inversor de la corporación del oro, que se encargue él de rolear, de que es el que está administrando estas minas. Pues eso hay que hacerlo, gente. Probablemente, yo os digo, disolvamos una de las que ya tenemos. Vamos a disolver seguramente esta, la del ejército, y fundiremos la del oro y la de la construcción, ¿vale? También estoy investigando, después de la seda artificial, que nos hace mucha falta, porque la seda es literalmente el único bien que no producimos aquí en América. Tenemos que importarla. Pues una vez tengamos la seda artificial, se acabó ya la importación de seda, seremos autosuficientes en nuestra industria textil. Y también, después de eso, estoy investigando el fondo mutualista, que nos da más acuñación y menos interés en los préstamos que nos hace falta, y tras eso los bancos de inversión, ¿vale? Uno tiene que llevar al otro. Y ya con esto podemos fundar una compañía más. Luego ya, pues, otras cositas que nos vienen bien. Vale, señores, voy a darle al play, que avance esto un poquito y vamos a ver qué tal nos sale esta guerra. Bueno, esta guerra yo digo yo que vamos a ganarla, pero lo más interesante es lo de después, al atacar a Argentina, a ver qué pasa con los británicos, si los defienden o no. Vale, pues efectivamente han capturado rápidamente los comunistas en Chile, así que Chile ya está libre de socialismo y ahora es nuestro vasallo. Pues señores, toca el momento de observar qué ocurriría. Pasa que, por ejemplo, no podemos hacer una conquista tal cual. Si intentamos hacer protectorado a Argentina, como podemos ver, Gran Bretaña no se posiciona de primeras a defenderlo. Quien sí que se posicionaría de nuestra parte es en México, lo cual es muy interesante. El tema, señores, es que, por ejemplo, Argentina, debido a que podemos decir que está bastante separado de nosotros, quizá nos rentaría también más tenerlo como protectorado, es decir, que sea nuestro vasallo y a lo mejor eventualmente bajarle la autonomía, más que hacer una conquista militar.
En todo caso, a lo mejor Uruguay sí que podríamos hacer, bueno, ya hemos dicho que Uruguay está complicado, pero sí que a lo mejor podríamos tener un puerto aquí, Uruguay puede ser interesante, pero ya os digo, quizá Argentina más bien le hagamos un vasallo en lugar de hacer una conquista directa y administrarlo directamente, porque hasta cierto punto me gusta no tener demasiado territorio. En la anterior serie teníamos demasiado territorio que administrar y... Aunque bueno, a ver, para la buena verdad, todo ese territorio que tenemos que administrar así excesivo era por África, ¿vale? Porque en Europa tampoco gestionábamos tanto territorio directamente. Lo que ocurre que, como digo, ya hice una serie en la que administré yo directamente toda América, que fuera del Reino de Indias, que por cierto, si no la has visto, te la recomiendo encarecidamente, es mi serie favorita, es la que tuvo todo el rol del Discord, así que estuvo muy bien, porque como se fue dando la serie, fue siguiendo un poco lo que se iba roleando en el Discord. Que por cierto, recuerdo que ahora mismo en el Discord están ya planificando, o sea, voy a hacer el rumbo de la serie, voy a tener en cuenta mucho lo que se está hablando en el Discord. Y eso que realmente, pues la gente del Discord está roleando y tomando decisiones sobre la República cuando yo ya llevo 4 capítulos grabados. Entonces los 4 primeros capítulos no le podré tenerles en cuenta, ¿vale? Así que bueno, pero los siguientes sí que se tendrán en cuenta las leyes que ellos vayan poniendo y tal. Entonces, gente, lo dicho, Argentina, vamos a hacerlos un protectorado, nos daría solamente 7 de infamia, como estáis viendo, y en cualquier caso, a lo mejor podemos pedirle luego un puerto abierto, ¿no? Por si acaso se intentan rebelar, tener ahí un puerto desde el que asaltarles. Entonces, vamos a la guerra contra Argentina para volverlos un protectorado. Y esto ya sabéis que no es por mí, es por ellos, para que no caigan en manos del Imperio Británico, gente. Es un favor que les estamos haciendo. A ver, objetivos de guerra, ¿veis? Como podéis observar, podríamos tomar un puerto abierto. Oh, gente, podríamos tomar un puerto abierto en Buenos Aires. Voy a pausar un momento. ¿Dónde creéis que saldría esto? Yo supongo que saldría aquí, ¿no? Sería este el puerto que tomaríamos, lo cual es interesante. Vamos a coger este puerto abierto, son 10 maniobras, 2 de infamia nada más, y nos da un puerto en ese territorio para que en el caso de que Argentina decida rebelarse o cosas similares, o les surja a ellos una rebelión, pues podamos entrar rápidamente al territorio a intervenir. Vale, vamos a darle al play. Por cierto, luego ya intentaremos también la conquista del territorio mapuche, ¿vale? La pena, gente, es que claro, el puerto no nos serviría. A los mapuches sí que habría que hacerles también una invasión naval. Pero bueno, el tema también es que, por ejemplo, estos estados... Uy, sí, tienen reivindicación de Argentina. ¿Qué significa eso? Que no lo podemos colonizar esta parte que queda aquí, ¿vale? Aunque pusiéramos el colonialismo, no podríamos aprovechar esto realmente. Así que, aunque digas, no, exígele, por ejemplo, este estado para expandirte, no, porque no podríamos realmente llegar a expandirnos colonialmente. No podríamos llegar a hacer frontera si no es mediante la guerra. Así que más bien pues sería intentar alentar a Argentina a que termine de colonizar este territorio. Aunque bueno, veis, está creciendo ya. Ellos ya están poco a poco avanzándolo. Y esto de aquí, pues probablemente o hagamos otra república vasalla, ¿vale? O se lo incorporemos a Argentina. Ya veremos. Vale, señores, pues efectivamente nuestras vaticinaciones fueron correctas. Y Gran Bretaña no ha decidido intervenir en esta guerra. Parece que no tiene al final tanto interés en defender a Argentina. Casas de la fe, ¿esto qué es? Vale, un poquito más. Vale, mira, más éxito a promulgación de las leyes contra la pobreza. Vale, estoy intentando aplicar esta ley de leyes contra la pobreza. A ver si así también pues va subiendo un poquito más el nivel de vida. Y, por cierto, no, seguimos regular para la gente de clase alta. Vale. Vamos a iniciar nuestra invasión naval, señores, que por cierto vamos a tener que ampliar la armada de nuevo porque Haití ha vuelto... Oh, gente, ya estamos con... ¿En serio? O sea, ¿estáis viendo esto absurdo? Bueno, en fin. Entiendo que para la IA pues ve que es mejor tirar por aquí que por aquí. Bueno, realmente, si lo piensas, estará a la misma distancia, así que ni tan mal. Vale. Pues los barquitos van yendo, las tropas van yendo para nuestro asalto naval. Y fijaos que están ocurriendo cosas por aquí. Vale, no, este no quiere ser mi vasallo. ¿Y este? Este tampoco. Bah, gente, qué pena. Lo que sí que podríamos es hacer la clásica de... no aceptarían financiación. De todas maneras, tampoco me sale la opción de financiación, solo de hechos de inversión, ¿de acuerdo? Pues no me interesa nada de esto. Nada, pasamos de esta guerra. Y vamos a esperar a que se haga este asalto naval. Como estaba diciendo, vamos a tener que ampliar la armada, gente, porque quiero invadir Haití.
como ya llevo diciendo, desde el capítulo 1. Y claro, ahora tiene Haití casi 20 tíos, ¿no? Tenía 10 y algo, 17 más 5. ¡Fua! Vamos a tener que hacer una armada un poquito más grande. Vamos a ir construyendo barquitos ligeros donde más demanda de empleo tengamos, principalmente en Zulia, en Antioquía, ¿vale? Vamos a ver también en Lima, Guatemala. Un poquito por todas partes, ¿no? Vamos a ver. Hemos puesto 8, vamos a poner 10. Vale. Y bueno, vamos a dejarlo así, porque esto se compensaba un poquito con esto. Si es verdad que voy a tener muchos más barcos ligeros, a lo mejor me pasa con los barcos ligeros. Vamos a poner, por ejemplo, 8 y los otros 2 los vamos a poner aquí. Vale, que sean de... Me estás diciendo que he vuelto a poner... Ah, no, vale, sí. Digo, es que como estaba un poquillo lagueado esto, porque estaba guardando la partida, vale, pues lo volvemos a poner. Que sea aquí del de Lima y el de Cauca, ya tenemos una aquí. Vamos a poner... Oh, vamos a tener en todos. Vale, pues entonces, venga, pues en Cauca de nuevo. Vale. Pues ya hemos llegado a Buenos Aires, señores, hemos conquistado el estado, vamos a seguir avanzando. ¿Este hombre está en asalto? Sí, está en avanzar el frente. Maravilloso. Señores, el 1 de noviembre de 1883 será recordado, bueno, realmente ha sido un par de días antes, pero los cronistas no estaban atentos, gente, ¿qué hacemos? El 1 de noviembre de 1883 será recordado como el día en el que el general Santos Acosta conquistó la Argentina para la Asamblea Continental, para la Gran Colombia. Que esto es la gracia, que yo pues no conozco a este hombre, pero seguramente el público colombiano sí que lo conozca y sepa este personaje quién fue. Vale. Esta gente está haciendo sus cositas por aquí, todo en orden. Tenemos un eventillo de estos de fomentar la educación, más acceso a la educación, maravilloso. Y otro evento para promulgar ya esta ley. Vale, gente, que tiene ya un 80% y con esto el 100%. Venga, como no se aplique ya, me tiro por una ventana, gente. Pues mientras se termina la ocupación de Argentina, vamos a ver, bueno, y se aplica la ley esta, vamos a ver, porque he estado revisando y hay otro país que parece que es efectivamente que quiere unirse a la Asamblea Continental. Vamos a invitar a Nicaragua a nuestro bloque de poder. Una nación más dentro de la Asamblea Continental. Y me gustaría meter a Salvador, ya que es un país imposible de conquistar porque es aliado de Estados Unidos. Lo que ocurre es que, claro, ahora mismo esta gente, bueno, tenemos apenas potestad sobre ellos, ¿vale? Ya se rindió Argentina, maravilloso. Podríamos tener a lo mejor acuerdos de inversión, lo dicho, para ir aumentando nuestra potestad sobre ellos. Podría ser interesante. Mientras tanto, bueno, ya tenemos buenas relaciones. Lo que pasa que, claro, esto me costaría un favor con ellos. Y no sé hasta qué punto. Claro, es que... Otra cosa, menos 3... menos 70. Es que tenemos un menos 500 con ellos. Claro, es que al estar aliados con Estados Unidos, pues claro, está bastante complicado. Están más alineados al bloque de Estados Unidos. Eso va a estar súper complicado. Alzamiento anarquista danés. Ojo con esto. Vale, en Europa está ya un poquito con las revoluciones, ¿no, señores? Bueno, gente, tenemos el puerto del Mar del Plata. ¿Qué os parece? A ver, edificios. ¿Qué hemos heredado por aquí? Pues un puerto, nada más. Maravilloso. Vale. ¿Podemos construir algo? Ya por ver. Pues una fábrica de papel, pero está bastante complicado que salga rentable. Entiendo que tampoco hay mucha población aquí. Efectivamente, muy poquita población, solo 2000 personas. Vale, tenemos leyes contra la pobreza. A ver si ahora empieza esto a subir el nivel de vida más fácilmente. Y vamos a tener que construir administración, porque creo que la tengo ya al máximo de tecnología. ¿Vale? En plan de lo que tengo disponible yo. Sí, está ya puesto a tope. Pues vamos a tener que construir administración gubernamental, señores. Vamos a ver. ¿Dónde está el tema impositivo? Vale, todo está bien a nivel de impositivo. Pues donde haya más demanda de empleo. Vamos a ponerlo en Zulia y otra en Antioquía. Vale, perfecto. Y por último, señores, vamos a terminar nuestra conquista del Cono Sur atacando a la República. ¿Es República o Rey? Sí, es República Mapuche. Y en este caso, a ver, es interesante tener una república indígena, ¿vale? La pena es que, claro, son animistas.
Entonces quizás sí que me interesaría mejor conquistarlo más bien y entregárselo a pues las dos repúblicas criollas hispanas que tenemos aquí ya, que son Argentina y Chile. Entonces vamos a más bien hacer conquista y le entregamos los estados respectivamente a Chile y Argentina. Vamos a iniciar la guerra por la conquista de Patagonia, aunque, ojo, un momento, esto nos da 10 de infamia, un momento. 10 de infamia, 6 de infamia y 12. A ver, a lo mejor nos renta más tenerlo como protectorado, que son solo 7 de infamia. No es tanto. Y a lo mejor, una vez que sea protectorado, podemos hacer lo típico de cederle a Argentina estados de otro vasallo, ¿vale? Podremos ver cómo sale eso. Vamos a hacer la misma jugada, lo hacemos protectorado. Y ya más adelante, pues nos plantearemos el anexarlo más bien. Vale, vamos a ir a por ellos también como protectorado. Por ahora, como digo, tendremos esta república indígena dentro de la Asamblea Continental, ¿vale? Bueno, un poquito curioso, ¿no? También nos da un poquito más de variedad. Lo mismo, misma jugada, movilizamos el ejército de asalto, vamos a movilizarlo para que esté aquí ya, vamos a aprovechar este puerto que tenemos. Lo bueno es que ya podemos cruzar por tierra directamente. Y en este caso, no sé si me contará realmente la frontera de Argentina. Vale, no cuenta, efectivamente. Si intentamos decirle al ejército, vale, efectivamente, no diferente. Otra cosa ya sería, pues que cuando bajemos la autonomía a Argentina, que por cierto, Argentina ahora mismo está en actitud desafiante, pero bueno, es coherente ya que le hemos forzado a ser nuestro vasallo. Poco a poco irá mejorando su actitud con nosotros. Lo dicho, ya cuando consigamos bajarle, pues sí, pero claro, es que ahora mismo no vamos a esperar a bajarle la autonomía, no tenemos, para eso tenemos la armada, señores. Un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? México, vale. Quiere apoyarnos en esta jugada a cambio de garantizar independencia, o sea que garanticemos la independencia de México. Pues mira, vamos a aceptar. ¿Por qué diréis? Si México es más fuerte que nosotros. Pues porque, señores, eso nos va a dar potestad sobre ellos. Recordad que eso va a hacer que esto de aquí vaya aumentando y quiera unirse a nuestro bloque de poder, ¿vale? Ahora mismo todavía no podemos, pero el hecho de garantizar su independencia hará que esto vaya mejorando. Lo curioso es... Un momento. A ver si me la ha jugado el tío. Realmente es el que me está garantizando a mí. A ver. ¿Dónde está esto? Garantizar para nuestra independencia. Por cierto, nuestra independencia la está garantizando Francia. Pues no, realmente a lo mejor hasta que no se ejecute, hasta que no estalle la guerra, no se aplica ese acuerdo, ¿vale? Porque aquí, como veis, se ha unido, pero a lo mejor hasta que no ha habido éxito, pues no se aplica ese acuerdo, no lo sé. Es curioso. El tema, señores, es que, como digo, Francia está garantizando nuestra independencia. De hecho, nuestras relaciones con ellos eran bastante buenas, por lo que recuerdo, efectivamente. Tiene una actitud protectora hacia nosotros. Parece que, por algún motivo, le gusta nuestra existencia. Me planteé unirme al bloque de poder de Francia, que, por cierto, podemos dar un repaso a los bloques de poder que hay en el mundo en estos momentos. ¿Vale? Ahora mismo tenemos el Imperio Británico, el Zollverein de Prusia, la Orden del Toisón de Oro de España, también es un bloque militar. Ahora mismo, ¿qué miembros tiene España? Vale, pues básicamente su... ¡Oh, Mapuche se ha echado atrás! Vale, pues no hay guerra, se convierte en nuestro vasallo de una y listo. Vale, al fin y al cabo, pues nada, nos ahorramos ese tiempo. Lo dicho, España ahora mismo, vamos a ver todos los bloques. Por curiosidad, gente. A ver, miembros. Vale, pues hay unos cuantos países. Uruguay está dentro del bloque, era de esperar. Así que ya nos olvidamos de atacar a Uruguay, gente. Cuba, Haití. ¡Oh, gente! Que Haití se ha metido en el bloque de España. ¡Hostia! Pues mala cosa, porque es un bloque militar. Señores, es un bloque militar. Así que si atacamos a Haití, España vendría. Porque tiene la coordinación agresiva... Bueno, a ver. Creo que no están obligados a defenderse con este bloque, con este principio. Vale. Es coste de maniobras para iniciador, fatiga de guerra. Puede convocar a los miembros del bloque con la persuasión. Ah, no, gente, pues nada. Podría llamar a España y Haití. ¡Oh, gente! España nos ha traicionado. Ha traicionado a los dominicanos, gente. Malditos borbones. Hay que echarlos de aquí. Fua, qué mal. Mi gozo en un pozo, gente. Bueno, ya que estamos, vamos a ver el resto de bloques de poder. Tenemos también la Sociedad de las Naciones, formada por Estados Unidos,
el Imperio Ruso, la Liga Internacional de Comercio, formada por la República Francesa, y el sistema Metternich de Austria, y por último nosotros, ¿vale? Estos son actualmente los bloques de poder que hay. ¡Buah, gente! Me ha jodido bastante lo de España, ¿eh? O sea, me estoy planteando aliarme con los franceses para atacar a Haití en el caso de que venga España, ¿eh? Ojo que todo se puede... Seguramente Francia esté interesado en una guerra en la que España también esté involucrada, ¿eh? Y para quitarle, por ejemplo, Guinea Ecuatorial. Gente, ¿estáis viendo hasta qué punto he llegado de pensar en aliarme con los franceses? ¿En qué me he convertido? El liberalismo me está pegando muy fuerte, ¿eh, gente? Madre mía. Bueno, pues señores, yo quería terminar el capítulo atacando a Haití, que para eso he creado la armada. Tenemos ya 20 barcos, pero no vamos a poder. Vamos a tener que dejarlo para otro momento. Y bueno, los confederados... Ojo, los confederados están tan fuertes, ¿eh? Ojo que al final acabamos conquistando Florida, ¿eh? Esto a lo mejor me lo planteo para más adelante. Porque, a ver, tienen 25. Yo creo que podría llegar a ampliar un poco más la armada, llegar a los 30 de armada e intentar hacerle un desembarco a los confederados. Es verdad que tienen los reclutas, por ahí nos podrían intentar pillar, pero unas malas les hacemos la santiaguiña, desembarcamos 20 por un lado y 10 por otro y nos metemos en... Ojo que podamos hacerlo, ¿eh? Voy a ir mejorando la armada, voy a ir construyendo barquitos y a lo mejor para el próximo capítulo intentamos la conquista de Florida, Luisiana, bueno, lo que es el sur, gente. Vamos a, ya que nos ponemos, ¿no? Si nos dan las maniobras y la infamia, podemos intentar conquistar todo el sur, gente. Vamos a intentarlo, señores. En fin, gente, capítulo cortito. No hemos hecho... Bueno, hemos conquistado, ¿vale? Hemos conquistado todo el cono sur, básicamente. Nos ha faltado Uruguay porque España nos ha jodido bastante. Pero bueno, hemos hecho unas cuantas cositas. Voy a ir haciendo el tema de los barcos y veo si dejamos aquí el capítulo o pasa alguna cosita más. Pues señores, mientras construía los barquitos, ¿vale? Llevamos ya 26, siguen construyéndose los últimos y están poco a poco armándose los barcos. He puesto unas poquitas construcciones, minas de hierro y tal, carbón, en México, y además también una fábrica de muebles y otra de vidrio, aparte de porque son rentables, porque señores, ¿qué está pasando aquí? Vale, levantamientos que no interesan a nadie, alzamiento comunista por ahí, nadie quiere que le apoye, vale. Como digo, estoy invirtiendo en México porque, vale, después de la guerra ya sí que se ha aplicado esto, vale, de la garantía de la independencia, estamos garantizando la independencia de México y eso está haciendo que, como veis, la potestad está subiendo, así que eventualmente podremos pedirle a México que se una a nuestro bloque de poder, ¿vale? Uy, perdón, como veis, antes estábamos en menos 70 o menos 60 y algo, y ahora estamos en menos 46 de opinión, ¿vale? Y la potestad poco a poco. Así que, gente, estamos un poquito más cerca de que México se una a la Asamblea Continental y ya sí que tendremos, pues, gran parte de Hispanoamérica dentro. Bolivia ahora mismo ya no quiere porque, claro, como hemos hecho conquistas por su región, pues como que se asusta un poco. Pero bueno, intentaremos recuperar nuestras relaciones con ellos para incorporarlos a la Asamblea. Y tengo que ver también tema de leyes, ¿vale? A lo mejor tenemos que aplicar alguna ley nueva. Vamos a intentar mejorar un poquito la vida. Vale. Tenemos que ver qué leyes podemos aplicar, porque me gustaría poder poner, a lo mejor la escuela pública, prohibir el trabajo infantil, ¿vale? Esas cosillas me gustaría. A lo mejor podríamos cambiar esta censura por derecho de reunión. Lo que pasa que, como veis, todo el mundo se opone. Y a lo mejor arrendatarios agrícolas... Hombre, podríamos cambiarlo por la agricultura comercializada, que esto... Bueno, hay mucha gente que se oponga, como estáis viendo. Y esto, pues... ¿qué nos permite? A ver... aumentar el poder de que distintos financieros adquieren edificios de plantaciones. Vale, permitirá que pues, los capitalistas empiecen a invertir. Es interesante, ¿vale? Podríamos intentar promulgarla. ¿Hay alguna otra que me interese más? A ver, los asuntos coloniales, hasta que no tengamos la quinina para poder colonizar el Pacífico, pues no es interesante. Burócratas, la religión, vamos a dejarla como está, evidentemente. Voto por riqueza, me gustaría poner sufragio universal, pero ahora mismo, como estáis viendo, es un poquito inviable. Tema económico, vamos a dejarlo un poquito como está, porque parece que tenemos la ley más apoyada. Y tributación, pues esto, sí, esta tributación nos vendría bastante bien, como estáis viendo, pero para ello pues requerimos de tener a los sindicatos en el poder. Y sí, hemos tenido elecciones hace poco, pero como veis, si metemos, fijaos, se nos va el gobierno a tomar viento. Así que nada, eso para otra vez será. Vale, mujeres propietarias, mucha gente se opone, pues
Y controles de migración, sin controles, hay gente también que se opone y se radicalizan. Mala cosa. Pues vamos a cambiar esta ley a la agricultura comercializada para intentar tener un poquito más de inversión de los capitales. ¡Oh, gente! ¿Qué está pasando aquí? A ver. ¡Wow! Más comunistas en Chile, gente. Y estos ahora tienen otra bandera. No sé por qué. Vale, pues con este levantamiento comunista vamos a terminar el capítulo. Vamos a mandarle apoyo a nuestro vasallo para allá. Vale, pues así fue como empezamos el capítulo, atacando comunistas en Chile, y así es como vamos a terminar, atacando comunistas en Chile. Mientras tanto vamos mejorando nuestras relaciones con México, vamos subiendo nuestra potestad en ellos y vamos aumentando la armada, que aunque bueno, no vamos a poder darle mucho uso ahora mismo porque Haití pues no es viable atacarla, por lo menos no hasta que México esté dentro de nuestro bloque, aunque bueno, tenemos ya alianza con ellos, podríamos llamarles, si España dice de ponerse tonta. ¿Qué está pasando con España? Tiene aquí un levantamiento, ¿no? Por lo que veo. En el caso de que España nos diga cosas, pues a lo mejor, efectivamente comunistas, pues a lo mejor pues México nos puede echar una mano. De todos modos, España tiene 81 flotillas, o sea que nos puede perjudicar bastante. Ya otra cosa sería, ya os digo, que consigamos que Francia entre, ¿vale? Con Francia tenemos también pacto de defensa, pero claro, seremos nosotros los atacantes, así que ahí está complicado. Tengo que ver cómo podemos hacerlo, porque Haití, si decimos de hacerle algo, por ejemplo, establecer protectorado, se puede ver que España se uniría y los confederados también, gente. Los confederados también se unirían a Haití. Pues ahora mismo Haití está un poco intocable, ¿no? Por lo que estamos viendo. En fin, ya veremos más adelante cómo podemos hacerlo. Algo se me ocurrirá, no os preocupéis. Vuestro amigo Oso tiene soluciones para todo. Vamos a decirle a la armada que venga para acá, que se esté en casita, que está gastando dinero tontamente estando ahí. Y en fin, señores, no voy a grabar la guerra porque, bueno, sí, al final le hemos grabado sin querer. Ya está, se acabó. Vale. En fin, señores, hasta aquí el capítulo de hoy. Capítulo tranquilito, hemos hecho unas conquistas. Bueno, más que conquistas, pues hemos incorporado gente a nuestro bloque de poder por las malas. Ahora son nuestros vasallos. Prácticamente todo el cono sur. Solo se ha salvado Uruguay porque ha decidido unirse al Pacto de España. Por lo demás, señores... ¿qué es esto? Adquisiciones de explotaciones extranjeras. ¿Qué me estás contando? Esto nos quita éxito de la promulgación. Esto nos da éxito. En fin... gente. Uruguay. Vale, vamos a esperar un poquito. Yo voy a despedir ya, pero vamos a esperar porque a lo mejor todavía tenemos esperanzas de incorporar Uruguay a nuestra unión, porque han saltado rebeldes y ahora mismo nadie quiere apoyo de mi parte. Están a menos 82, ¿vale? No querría. Y estos también, menos 89. ¡Buah! ¡Qué pena, señores! Pues no quieren unirse a nosotros. Es que el hecho de estar en el bloque con España y tal, pues claro, les da la seguridad de que si la cosa se pone fea, pues le piden ayuda a España. Entonces no van a querer ayuda de ninguna otra potencia. Es lo que hay. En fin, señores, como decía, hasta aquí el capítulo de hoy. Si has llegado hasta este punto, significa que pues te gusta mi contenido y por lo tanto yo creo que podrías dejarle un like a este vídeo porque significa que te ha gustado. Y si quieres apoyarme, puedes poner un comentario, comentarme lo que sea, lo que te ha parecido el capítulo, ideas para el futuro. Y por supuesto, también está la opción de miembros del canal para aquellos que quieran ayudarme por menos de lo que vale un café. Por 0,99 puedes unirte a los miembros del canal y tendrás acceso a los vídeos una semana antes. Además, pues como los puedes ver una semana antes, no tendrás ni anuncios en los vídeos ni nada. Se lo puedes ver de una sin que te salten anuncios. Lo puedes ver antes, gente, es un chollo. Por menos de un café, gente. Es un chollo. Entonces, como digo, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo me despido. Un saludo y nos vemos.